Bueno, con nosotros ya está también nuestro compañero, analista político, experto en la política alemana, Emili Vinagre. Emili, hablamos de un ascenso del SPD del 7%, un descenso del CDU del 2%. En clave alemana, ¿Merkel tendría que estar preocupada? Pues aunque a priori parecería que sí, la realidad es muy distinta. En primer lugar porque sí que es cierto que la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel ha perdido aproximadamente un 6-7% con respecto a las elecciones pasadas generales del mes de septiembre, pero también es cierto que entonces registró uno de los mejores resultados de su historia, por lo tanto el punto de partida era muy elevado. Además hay que tener en cuenta que la debacle o el retroceso registrado en los resultados de hoy es más responsabilidad del socio de Merkel en Baviera que no de la Unión Cristiano-Demócrata, de la propia canciller. Lo interesante de los resultados hoy en clave Merkel a la hora de analizarlos es saber cómo va a reaccionar al auge de los euroescépticos, a ese 7% alcanzado por la alternativa por Alemania. Es decir, si Merkel va a considerar que es su techo electoral y no va a actuar, o bien si considera que aún pueden escalar todavía posiciones a nivel electoral y se ve obligada a modificar alguna de las políticas a nivel europeo. De ese panorama europeo en el que crecen los euroescépticos, hay una crítica que se hace siempre a Alemania, que es que no asumir el liderazgo europeo, específicamente a Angela Merkel. ¿Puede haber una parte de responsabilidad en esa acusación por el hecho de que hayan crecido estos partidos tan antieuropeístas? Podría haber una parte de responsabilidad, pero en realidad cuando vemos la magnitud del desastre a nivel del auge de la extrema derecha en diferentes países europeos, lo que vemos es que realmente se trata quizás de una percepción como que el proyecto europeo está más bien fracasado. Fracasado, por un lado, a nivel social, porque en los 5 años que llevamos de crisis, los 5 años de legislatura, no ha sido capaz de reconducir esos desequilibrios sociales y económicos, y porque a nivel democrático, de salud democrática, se ha intentado que los ciudadanos europeos tengan mayor representatividad a través de un Parlamento Europeo reforzado, y sin embargo son muchos los ciudadanos europeos que tienen la sensación que al final son los líderes de cada país, los líderes nacionales, los que acaban decidiendo. Emili Vinagre, gracias por estar en el estudio.